Los celtas. Los celtas fueron los primeros pueblos europeos del norte de los Alpes en salir del anonimato. La primera fase de su larga historia ha recibido el nombre de un pueblo austríaco a orillas de un lago, Hallstatt. La segunda fase sería bautizada con el nombre de un pueblo suizo a orillas de un lago. No formaron nunca un imperio, pero los celtas fueron una gran civilización. Una civilización que fue casi arrasada por un imperio. Héroes derrotados. Desde los tiempos más remotos en Europa Central, la influencia de los celtas cruzó la barrera de los Alpes. Las increíbles galerías de arte rupestre en Val Camonica, en el norte de Italia, muestran muchas escenas domésticas, casas. Pero quizás también tuvieran un propósito ritual. Hay extrañas escenas de caza. Guerreros, algunos con exageradas representaciones fálicas. Incluso escenas de zoofilia. Aquí está el féretro de los príncipes de Hallstatt, el carro de 4 ruedas. ¿Danzas rituales? O, como dicen algunos, madres en el momento de dar a luz. El verdadero sentido de este arte se nos escapa. Pero para sus creadores debe de haber tenido una gran importancia, ya que en esta parte de Lombardía han llegado a descubrirse ya 13 galerías de arte rupestre, muchas de ellas del período celta. Pero es un arte rudimentario, primitivo. Luego, aquí, en lo que ahora es Suiza, el lago Neuchâtel reveló sus secretos. El verano de 1857 había sido excepcionalmente seco. Bajó el nivel de agua y en un lugar llamado La Tène salieron a la superficie unos extraños montones de madera. Llamaron la atención de Friedrich Schwab, un destacado arqueólogo que se dio cuenta de su posible importancia. Y se llevaron a cabo excavaciones, drenajes y más excavaciones, descubriendo al fin el maderamen de un antiguo puente o puesto de escala. Exploraron durante más de un cuarto de siglo. Su dedicación fue recompensada por el hallazgo de miles de artefactos, incluyendo 160 espadas de hierro. Puntas de lanza, algunas deliberadamente mutiladas. La Tène era un emplazamiento religioso y los artefactos encontrados ofrendas a los dioses. Pero había algo más que el gran número de objetos hallados para excitar el interés de los arqueólogos. Estas piezas mostraban nuevas formas, diseños y un estilo artístico único. A principios del siglo XX, el yacimiento de La Tène había dado su nombre a la segunda fase del desarrollo celta. Al norte de los Alpes, la estructura social seguía siendo casi la misma, con sus fortalezas en lo alto de las colinas y sus señores de la guerra.
señores que seguían siendo enterrados, junto con su familia, en regios sepulcros. Estas tumbas, en Rheinheim, cerca de Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, revelarían extraordinarios tesoros. Joyería magníficamente trabajada. El trabajo del metal muestra un estilo artístico avanzado, hermoso e intrincado. Recibió el nombre de arte celta. No se trataba de ninguna copia de los estilos meridionales. Estaba influenciado por los griegos y los etruscos, cierto, pero tenía una vitalidad y una originalidad propias. Se extendía por una amplia zona de Europa y se caracterizaba por sus motivos y dibujos con espirales y volutas. A menudo con motivos vegetales. Pero también integrando formas y caras. Extraños seres, en parte animales, en parte humanos. A veces la obra de arte parece estar inmersa en un mundo de ensueño, a veces en un mundo de pesadilla. Aquí una cabeza humana acaba en una cola de animal. Y el animal, a su vez, sujeta una cabeza humana en sus fauces. La pericia y la imaginación del artista son asombrosamente complejas. Es el arte de la élite. Expresa autoridad. El arte se inspira a menudo en una persona o en una escuela. ¿Hubo este tipo de persona o centro dominante en el mundo celta? No cabe la menor duda de que en la época celta había artistas reconocidos por sus grupos y excepcionalmente dotados, especialmente en el arte del cincelado, de la orfebrería. En estas artes, a veces llamadas menores, que requieren una alta capacidad técnica y al mismo tiempo un sentido perfecto de la línea. Estos artistas permanecen anónimos. No conocemos sus nombres, pero existían y eran verdaderos maestros. Los entierros de los guerreros también estaban cambiando. Aquí ya no es un carro de 4 ruedas, sino de 2. A veces parece concederse mayor importancia al esfuerzo bélico. Espadas y lanzas ya no son tanto unas piezas sencillamente expuestas. Otras cosas siguen siendo similares. El vino siempre. Y la comida. Un trozo de carne de cerdo.
las joyas y adornos. Enterrado con este individuo, quizás su esclavo. Habían entrado en otro mundo, al igual que la sociedad celta. Desde mediados del siglo V a.C. se produjo algún descalabro en esta sociedad. La gran fortaleza de Mont-Lassois fue abandonada, otras también. La fortaleza de Heuneburg, dominando el Danubio, se vio afectada. Los arqueólogos que trabajan en este yacimiento han descubierto reveladores detalles. Los estratos llenos de carbón demuestran que en varias ocasiones la fortaleza fue arrasada por el fuego. Unas medidas muy drásticas. También sabemos, gracias a los escritores clásicos, que cientos de miles de celtas se desplazaban hacia el sur desde Europa central. ¿Por qué? Sabemos por los clásicos, por la arqueología, que se produjo un enorme flujo de gente procedente del norte de los Alpes alrededor del año 400 a.C., 50 años más o menos. El motivo de esta migración es difícil de saber. Si preguntáramos a los escritores clásicos por qué se produjo, nos darían dos razones. Una de ellas, que se había producido un gran incremento demográfico y la tierra donde vivían ya no les bastaba. De manera que los jóvenes tuvieron que desplazarse para encontrar nuevas tierras. La otra razón que nos dan los escritores clásicos es que estos pueblos, estos celtas del norte de los Alpes, se habían acostumbrado tanto a los lujos procedentes del Mediterráneo que quisieron ir en persona a apoderarse de ellos. Ambas razones pueden ser parcialmente ciertas. Las pruebas arqueológicas sugieren sin duda un aumento de la población y por lo que sabemos de la sociedad de aquella época, la guerra era endémica. Era una sociedad muy consumista que mantenía el alto nivel de sus élites con la destrucción de la riqueza. La élite debía ser enterrada con grandes cantidades de oro y otros lujos, mermando así los recursos naturales. Quizás las demandas sociales fueran tan fuertes en esta sociedad que acabaran prácticamente destruyéndola. La sociedad no era capaz de proporcionar todo ese oro para mantener el sistema social, por lo que el sistema social se derrumbó. La combinación de todos estos aspectos animó probablemente a los jóvenes a reunir una enorme cantidad de seguidores para marchar en busca de su fortuna. El número de personas involucradas en estas migraciones fue enorme. Tribus de 200.000 y 300.000 personas salieron de los pasos alpinos, incursionando hasta muy al sur de la península italiana. La ciudad etrusca de Clusium fue objeto de un salvaje ataque. Sus habitantes recabaron ayuda de la emergente república más al sur, Roma. Temiendo que los celtas avanzaran hacia su ciudad, los romanos enviaron el apoyo militar solicitado. Las defensas construidas contra los celtas todavía siguen en pie. Pero no eran más que fútiles e insignificantes intentos para detener a las hordas celtas. Los habitantes indefensos buscaron refugio incluso en el interior de sus murallas. El ejército etrusco y el romano fueron derrotados. Los celtas avanzaron hacia Roma. En la batalla de Alia, las fuerzas de la República quedaron aniquiladas y la capital quedó a la merced de los celtas. Pero estos no dieron prueba de ninguna merced.
Un artista del siglo XIX captó así el momento del saqueo de Roma. Un siglo más tarde, el lugar más sagrado de Grecia, Delfos, fue atacado por otra tribu celta. Un ejército de 30.000 guerreros avanzó para saquear los tesoros de la nación. Los relatos griegos describen vívidamente el asalto, pero también hablan de la interferencia de los dioses. Terremotos, rayos y avalanchas del monte Parnaso cayeron sobre los campamentos celtas. Los celtas, confusos, se volvieron locos, según dicen los griegos, y acabaron luchando y masacrándose entre ellos. Obligados a batirse en retirada, dejaron 26 de los suyos muertos o agonizando en el suelo sagrado. La península ibérica. Durante años ha planteado un problema a los estudiosos del fenómeno celta. Hace por lo menos 2500 años estaba habitada por tribus celtas. En el siglo III a.C., las casas redondas de piedra hablan de una próspera población semiurbana. Y estas gentes proclamaban orgullosamente que eran celtas, pero ¿cómo llegaron hasta aquí? Lamentablemente, no se ha realizado ninguna investigación genética del ADN de los habitantes de España y Portugal. Sin duda, mostraría una gran influencia de sangre mora procedente de África. Pero no es nada seguro que mostrara una influencia de los pueblos de Europa Central. Y sin embargo, los celtas estuvieron aquí, y aquí construyeron sus fortalezas. Pero no hay ninguna evidencia de migraciones masivas. La explicación más plausible es que la sociedad celta que se desarrolló aquí fuera un fenómeno local solo afectado por el contacto y el comercio con el mundo celta al norte de los Pirineos. Sabemos que hablaban lenguajes celtas. Este asombroso hallazgo es uno de los primeros documentos escritos en celta. Ha sido descifrado, pero lamentablemente no es más que un mundano contrato de propiedad de tierras. No revela nada de la historia o las creencias celtas, pero sí es una buena prueba del alcance de los lenguajes celtas. La época de mayor expansión de los pueblos celtas debió ser alrededor del siglo II a.C., cuando se habían extendido hasta el centro de Turquía, al este, alrededor de Ankara. Y se hablaba celta en España, Gran Bretaña e Irlanda. Todo lo que ahora es Francia, gran parte de Alemania, el norte de Italia, Europa Central, etc. Una extensión enorme de unos 3 o 4 mil kilómetros. Si lo sobreponemos a un mapa de Estados Unidos o Australia, el alcance de los lenguajes celtas cubriría de costa a costa. Este era, pues, el mundo celta en Europa. Dominaba el continente. No fue nunca un imperio, pero algunos opinan que se extendió todavía más allá. En el extremo occidental de la China, vive hoy en día un pueblo totalmente distinto de sus vecinos. Son los urumchis. No tienen ninguno de los rasgos mongoloides de los chinos que les rodean. Son únicos en esta parte del mundo.
ellos y los cuerpos momificados de sus antepasados. La descripción clásica de los celtas los presenta como gente alta, musculada, de pelo rubio y tez clara. Esta descripción encaja perfectamente con los urumchis. Todavía hablan tocario, un lenguaje estrechamente relacionado con el celta. También se celebraron en el pasado las prácticas celtas de sacrificios humanos. Aquí un niño de apenas 5 años, enterrado vivo. Esta tumba tiene otros ecos de la Europa celta. Con el fallecido, el festín apropiado para el más allá. Uñas pintadas, como las mujeres celtas. Incluso los motivos a cuadros de su ropa, tan celta. ¿Será concebible, aunque solo sea remotamente, que la cultura celta se extendiera hasta tan lejos? ¿Otro enigma celta? Los celtas en la China. Conjetura. Los celtas en Gran Bretaña. Un hecho. Y sin embargo, no hay ninguna señal de una migración tribal desde el continente. Todo indica más bien cierta continuidad desde el pasado. Muchas fortalezas celtas se remontan a la Edad de Bronce. Y los que vivían aquí hablaban un lenguaje celta todavía más antiguo. Una ascendencia que ha permanecido durante demasiado tiempo en un rincón oscuro de la historia británica. Los habitantes de Maiden Castle, en Hardys, Wessex, hablaban un lenguaje celta, formaban parte de una sociedad celta. Una sociedad que desarrolló su propio estilo, incluso en la construcción de sus fortalezas. En tiempos revueltos, las defensas eran importantes, pero también las demostraciones de fuerza. En ningún lugar es tan aparente la peculiaridad de los estilos de construcción como en Escocia y las islas. Los grandes brocks. Estructuras macizas, altas y elegantes. Todavía quedan unas 500 de ellas. Obviamente, centros tribales. El hogar de los señores de la guerra. La guerra era una parte integral de la vida celta, al igual que toda la parafernalia asociada con ella. John Kenny ha dominado el arte de tocar instrumentos celtas. El carnix era el instrumento de la guerra. Destinado a infundir el miedo a los dioses en las tropas enemigas. Un grupo de estos instrumentos hacían un ruido infernal. En realidad, se trataba de un sistema de advertencia. No os acerquéis.
típico del ritual guerrero de los celtas, dominado por estrictas reglas. También combatieron hombre a hombre, dos guerreros luchando entre ellos mientras los demás observaban, o entre tribus opuestas o bandos opuestos, o celtas contra romanos. Hubo mucho de esto, pero observaban estrictas reglas de combate, y en combate singular habría sido totalmente inmoral incluir una tercera parte para ayudar a uno u otro de los combatientes. También llevaban a cabo grandes carnicerías y decapitaban a sus enemigos para regresar a casa con las cabezas sangrantes, atadas al cuello de sus caballos, y cosas así. De manera que no creo que haya duda alguna de su capacidad para matar, y para matar en grandes números. Pero la vida celta también tenía otros aspectos. Creo que antes de que se estableciera esta granja, la opinión generalizada era que los celtas luchaban por la supervivencia, que no podían ser agricultores ni constructores y que solo gracias a los romanos aprendieron a desarrollar su sociedad. Pero en los últimos 30 años, desde que llevamos a cabo nuestra investigación, hemos demostrado lo erróneo de esta creencia bastante absurda. Los celtas formaban una poderosa sociedad organizada, capaz de exportar cereales y cuero al continente y de construir edificios enormes. Una sociedad muy próspera que ocupaba todo el país. En el centro de investigación de una granja antigua de Butser, en Hampshire, la vida cotidiana de los celtas ha sido meticulosamente reconstruida. Trabajando a partir de las detalladas investigaciones arqueológicas, han sido capaces de reconstruir un pequeño poblado celta. La construcción sigue en curso. En el continente, las casas celtas eran cuadradas o rectangulares. En Gran Bretaña son casi siempre circulares, a veces de gran tamaño, con un porche adicional. En invierno se calentaban con un fuego abierto, un sistema muy eficaz, y puesto que sus chozas no tenían ninguna apertura en el techo, no había riesgo de incendio. El humo se filtraba simplemente a través de la paja del techo. Estas construcciones podían soportar cualquier condición climática. Debían hacerlo. Los tejados inclinados están invariablemente cubiertos de paja, un método eficaz que ha perdurado durante más de 2000 años hasta nuestros días. Las paredes circulares están hechas de adobe y cañas, también muy eficaces, ofreciendo un cauce natural para la humedad. Un poblado de este tipo y tamaño refleja la vida cotidiana de los celtas en Gran Bretaña. Esto es la normalidad. La guerra era la excepción y los guerreros una clase de élite. En Butser también han estudiado en la práctica la agricultura y ganadería celtas. Lo único que no hacemos es experimentar con animales, porque no conseguiríamos nada. Lo que hacemos es conservar la historia del ganado lanar prehistórico en los animales de la granja. Empezamos con las ovejas de Mouflon, las más antiguas de Europa, luego las ovejas Shoai, las ovejas domésticas de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro. Las ovejas Manx Loftan y las hébridas, que son las ovejas más habituales durante la Edad de Hierro, y por supuesto a finales de la Edad de Hierro llegamos a las ovejas de Shetland. Fueron el tipo de ovejas que encontraron los romanos al llegar aquí, además de una mezcla de todas las demás porque no se extinguieron. Es muy interesante en cuanto a los nombres propios porque aparte de las Mouflon, todas sobrevivieron como discretos grupos en la costa oeste de Inglaterra y Escocia. Está la isla de Man, están las Shetlands, las islas Soai. En realidad, Soai significa isla de ovejas, de manera que todas están allí como poblaciones reliquia. En las tierras más fértiles se cultivaba el cereal y la investigación en Butser ha revelado algunos hechos interesantes.
Los cereales que cultivaban son fascinantes por sí mismos. Uno en particular, el trigo Ymer, que entra a formar parte de la historia de la humanidad alrededor de 7500 años antes de Cristo y que en realidad es el fundamento de toda la civilización moderna. Sin él, seguiríamos siendo cazadores y recolectores, seguiríamos viviendo en armonía con nuestro entorno en lugar de intentar dominarlo. En cuanto al mundo celta, era el trigo que consumían habitualmente, y lo más interesante del resultado de nuestras investigaciones es que hemos demostrado que el índice de rendimiento en esta región era de 1 tonelada por hectárea. En 1951, el rendimiento medio en el Reino Unido era de 1 tonelada por hectárea. De manera que podemos comprobar que en la Edad de Hierro cultivaban el cereal con tanto éxito como justo después de la última guerra. Y en pura lógica no hay ninguna razón para que no lo hicieran. Confirma admirablemente el comentario de César, diciendo que producían un exceso de cereal destinado a la exportación, probablemente al continente. Esta riqueza sustentaba una clase de élite y un arte de élite. Este espejo está elaboradamente grabado con el estilo celta de complicadas curvas y motivos. Las torques de oro, símbolos celtas de autoridad. Los motivos se hacen eco de los motivos celtas en el continente, pero también son peculiarmente británicos. El magnífico escudo de bronce de Battersea. Ciertos motivos que parecen haber sido duplicados son, sin embargo, siempre extrañamente distintos. La obra de una fértil y profunda imaginación. Y esto no era una simple herramienta guerrera. El arte celta era más que esto. Tiene un profundo sentido. No era el arte solo por el arte. Cuando descubrimos que las comunidades británicas importaron algunas de estas cosas y empezaron a hacerlas por sí mismas, sabemos también que con ellas estaban importando los sistemas de creencias del continente. Importándolas, adaptándolas. Son tan complicadas como el arte relacionado con ellas. Irlanda. Aquí las cosas célticas no son siempre lo que parecen. Dan Angus, en Inishmore, con sus defensas concéntricas, es una extraña fortaleza celta, suponiendo que sea una fortaleza. Al igual que la fortaleza de Navan Hill, en el condado de Armagh, el Emain Macha de la épica irlandesa. Tiene todas las características de una fortaleza, con los terraplenes que rodean el recinto. Una típica entrada a la fortaleza, pero no todo es lo que parece. Si estudiamos detenidamente estos terraplenes, aunque sean verdaderamente importantes, veremos que tienen un aspecto muy peculiar. El foso no está en el exterior de las defensas, sino en el interior. Más arriba, en la ladera de la colina, en lugar de más abajo. Esto no tiene absolutamente ningún sentido desde un punto de vista defensivo. Por lo tanto, a juzgar por la situación de los terraplenes y el foso, existe la opinión generalizada de que se trataba de enclaves rituales o lugares con un significado más sagrado que secular. La fortaleza de Navan domina este pequeño lago, Loch na Shade, que aportaría nuevas revelaciones sobre el carácter sagrado del enclave. Dragada de las aguas del lago, esta magnífica trompeta. Otros enclaves religiosos también revelarían sus secretos. Arreos ecuestres, delicadamente trabajados.
un escudo de cuero procedente de otro yacimiento cerca de un lago, y preciosas torques de oro. Todo, al parecer, sacrificado a los dioses. Todo mostrando estilos celtas comunes, pero todo también peculiarmente irlandés. Todo en el mundo celta es a la vez muy común y muy diferenciado, una dualidad reflejada en el arte. Pero ¿cómo llegaron a Irlanda este estilo artístico celta y las técnicas que permitieron crearlo? He reflexionado mucho sobre esta cuestión y creo que hay varias explicaciones posibles. Una de ellas, que los artesanos irlandeses viajaron al continente y aprendieron estas técnicas, los estilos artísticos que eran corrientes en otras zonas y que al regresar introdujeron estas ideas. Otra posibilidad es la llegada de varios artesanos procedentes de otras zonas, un número muy reducido de artesanos que trajeron con ellos las ideas, la nueva tecnología, las nuevas formas artísticas y se establecieron en esta tierra. Los artesanos locales aprendieron entonces de ellos. Creo que la segunda posibilidad es la más probable, pero si aceptamos que es así, también tenemos que aceptar que el número de personas que llegaron hasta aquí fue muy reducido. En el siglo II a.C., los celtas del continente empezaron a desarrollar centros urbanos. Numancia, en España, fue uno de ellos. Tenía más de 50 hectáreas de extensión. Sus calles estaban cuidadosamente trazadas en ángulo recto. Las casas, con cimientos de piedra, se construían con ladrillos de barro seco. Pero un nuevo imperio estaba amenazando a los celtas. Durante 20 años, los numantinos resistieron su presión. Luego, sometida por el hambre, con su ejército aniquilado, la ciudad fue arrasada y los supervivientes vendidos como esclavos. El enemigo era Roma. La joven república cuyas tropas habían sido masacradas y cuya capital había sido saqueada por los celtas, era ahora una gran potencia. Sus dirigentes querían dominar el mundo y tenían la disciplina y la imaginación para conseguirlo. Durante 2 siglos habían combatido contra sucesivas tribus celtas y habían perdido. Ahora el platillo de la balanza se inclinaba a su favor. En la Galia, los celtas habían desarrollado importantes estados tribales bajo el poder de reyes y grandes señores. La población aumentaba, sustentada por un incremento en la producción agrícola. Aparecían nuevos asentamientos. Los romanos les llamaban óppida. Entre sus murallas vivían ricos aristócratas que controlaban un creciente comercio y podían sustentar un gremio de artesanos especializados. Había gobiernos e instituciones legales. Algunos centros dominaban a sus vecinos tribales, pero no había ningún bloque de poder celta unificado como el de Roma. Se aferraban a sus antiguas creencias religiosas y construían sus templos celtas en el interior de su sópida. No temían a Roma ni a los romanos. El principal problema para los romanos era un problema recurrente, ya que los celtas eran más grandes que ellos.
Los romanos medían alrededor de 1,67 metros y los celtas eran unos 5 o 6 centímetros más altos. Por lo tanto, los romanos debían encontrar algún sistema para detenerles. Este tipo de arma, llamado pellum por los romanos, tiene una larga espiga de hierro o unida a un mango de madera. Al encontrarse con las tropas enemigas, los romanos lanzaban estas armas. Imaginemos 20.000 armas como estas volando a través del aire. Cuando chocaban con los escudos celtas, los atravesaban y herían a la persona de detrás. Este era su principal propósito. Por supuesto, debían crear una confusión enorme entre las tropas celtas que detenían su ataque para defenderse. Y en este corto lapso de tiempo, los romanos atacaban entonces con sus espadas, lanzándolas y despedazándoles. Era una táctica muy eficaz que utilizaron durante todo el periodo de su lucha contra los celtas. El carácter expansionista del Imperio Romano conllevó inevitablemente la invasión de la vecina Galia. Al frente de la invasión estaba Julio César. No contaba con la aprobación del Senado para embarcarse en esta campaña, y en más de una ocasión sus tropas fueron derrotadas por los celtas. Los celtas deberían haber ganado todas estas batallas, pero no tenían la disciplina del ejército romano. En el pasado habían salido vencedores en muchas batallas, contra los griegos, por ejemplo, pero el ejército romano era una maquinaria muy disciplinada. Los soldados romanos no podían beber alcohol durante una expedición militar, no podían comer carne. Vivían de cereales, mientras que los celtas eran muy amantes del alcohol de todo tipo. Ellos tenían todo el poder, pero los romanos tenían la disciplina. Los celtas confiaban mucho en su táctica de cargar contra el otro bando y machacarle haciendo girar las espadas sobre sus cabezas, gritando a voz en cuello y con el ruido de los carnixes, el estridente sonido de estas armas, para desorientar al enemigo. Pero sus contrincantes romanos eran mucho más disciplinados. Sabían que tenían que detener la carga de los celtas y estaban armados específicamente con este fin, con armas para propinar estocadas que les permitían alcanzar el abdomen del enemigo. Mientras éste hacía girar la espada sobre su cabeza, podían herirle en el abdomen. Y su técnica guerrera había ido desarrollándose contra los celtas durante 250 años. Sabían exactamente contra quién estaban luchando. Los celtas no lo sabían. Su derrota era inevitable. Finalmente, los celtas se dieron cuenta de la necesidad de unirse para resistir el avance del César. En este lugar se produciría el choque más importante de los bandos enemigos, la fortaleza de Alesia. Y los celtas habían encontrado un héroe capaz de dirigirles, Vercingetorix. Tenía el carisma necesario para provocar el respeto de las tribus, un mérito considerable para alguien que no llegaba a la treintena. Había dirigido varias campañas victoriosas contra César y sus tropas. En el año 52 a.C., había conseguido reunir un ejército celta confederado de más de 200.000 hombres. Aquí, en la gran fortaleza de Alesia, deberían haber derrotado fácilmente al César, cuyas tropas eran 4 veces menos numerosas. Pero entonces cometió el increíblemente estúpido error de ordenar la marcha de su caballería. Les manda a casa para que reúnan un ejército de relevo. Mientras la caballería celta estaba presente, los romanos solo podían construir sus fortificaciones en la colina, donde la caballería no podía atacarles, o en las laderas de la colina. En el momento en que la caballería hubo marchado, César tuvo el tiempo de hacer lo que quiso. Vercingetorix había cometido su primer error. César lo aprovechó rápidamente. Al cabo de tan solo un mes, sus tropas habían construido un enorme sistema de asedio alrededor de la fortaleza.
un complicado conjunto de trampas para detener los carros celtas. Y los fosos, y las murallas de adobe y madera con torres estratégicas de defensa. Vercingetorix y su ejército quedaron atrapados en la fortaleza, aunque podían haber resistido el asedio. Pero entonces cometió su último error. Es entonces cuando Vercingetorix da prueba de su inutilidad como general de los ejércitos. Debería haber sacrificado hasta el último de sus hombres para defender la colina, pero no lo hizo. Dejó que los romanos la ocuparan y a partir de este momento todo había terminado. Ni siquiera un ejército de refuerzo de 250.000 hombres pudo romper las defensas del César. La Galia había caído. Esta estatua de mármol en Roma es una copia de una estatua griega de bronce. Representa a un guerrero celta desnudo y agonizante, el heroísmo tan admirado en el victorioso mundo clásico. Pero César fue implacable. Hizo desfilar a Vercingetorix por las calles de Roma antes de ser ritualmente ejecutado. En Gran Bretaña, las campañas del César eran a pequeña escala, meros preludios. Maiden Castle es un dramático ejemplo de lo que seguiría luego. En el año 43 después de Cristo, bajo las órdenes del emperador Claudio, un ejército masivo fue despachado a través del Canal de la Mancha. Los celtas no fueron capaces de resistir. Sus elaboradas defensas no estaban a la altura de las fuerzas imperiales de Roma. Cerca de la entrada de Maiden Castle se han desenterrado numerosos vestigios de los soldados que perecieron de muerte violenta en sus fútiles esfuerzos para defender el emplazamiento. Por todo el sur de Gran Bretaña la situación fue la misma, pero hubo varias rebeliones. El nuevo puerto romano, Londinium, fue atacado. Al mando de las tropas atacantes, la reina guerrera Boudica. Al morir su marido, le habían denegado su herencia. Sus hijas habían sido violadas, ella misma azotada. Su tribu se unió a su causa, una lucha a muerte. Y contaban con posibles aliados. Donde ahora se levanta la moderna ciudad de Colchester, se había establecido una nueva colonia romana, Camulodunum. Todavía pueden verse sus restos, pero sus fuerzas habían sido sumamente crueles con la tribu celta que vivía en la región y que no tuvo reparos en unirse a Boudica. Las fuerzas celtas que ahora se enfrentaban a los romanos eran masivas, pero como de costumbre, estaban muy desorganizadas. En la batalla consiguiente perecieron 80.000 guerreros celtas. Boudica y sus hijas siguen siendo heroínas. Pero heroínas derrotadas. Sin embargo, otros lugares no cayeron bajo las fuerzas de Roma. La conquista romana de la Gran Bretaña celta fue mucho más limitada de lo que muchos creen.